Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Static Shock en su versión New 52 de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años la línea serie DC Multiverse y nuestro personaje sería Static Shock. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver a nuestra figura y sus accesorios desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, podemos leer en el cintillo lateral Static Shock y un poco más abajo diría McFarlane Toys. En la parte trasera podemos ver la ilustración de la tarjeta coleccionable, luce bastante bien. Podemos apreciar en la parte superior McFarlane Toys, podemos apreciar que nuestro personaje sería Static Shock New 52 y sería parte de la línea DC Multiverse. También podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys, aunque se pierden un poco debido a los colores. Por el último costado nos encontraremos únicamente con DC Multiverse, Static Shock, New 52 y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura, a sus accesorios y en este caso incluso a la base genérica de DC Multiverse. Un dato curioso sería que es la primera vez que una base genérica de DC Multiverse viene a libre acceso sin necesidad de romper el detalle del empaque trasero. Podemos ver que en el caso de nuestra figura vendría sujeta con unas ligas de seguridad, mientras que el resto de los accesorios viene perfectamente libre y únicamente se amolda al plástico transparente. Detrás de esto tendríamos el detalle del cartoncillo, el cual ya sabemos tiene un tono azulado con portadas clásicas de cómics. Nos encontraríamos en esta parte con la base específica para nuestro personaje. Podemos ver que viene sujeta con una liga de seguridad, mientras que tendríamos también la tarjeta coleccionable. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos, lo primero que encontraríamos serían los efectos de electricidad que vienen en este plástico amarillo translúcido. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver que serían muy similares, pero tendríamos ciertas diferencias. También encontraríamos la base específica para nuestro personaje, que vendría simulando diferentes placas de metal para poder moverse y trasladarse mediante su efecto. Luce bastante bien. Podemos apreciar que tendría un poste para fijar a nuestra figura y tendría un diseño un tanto simple pero al mismo tiempo atractivo. En la parte de abajo continuaríamos con el patrón. También nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable. Podemos ver que dice Static Shock New 52 y podemos ver que tendríamos un poco de información de nuestro personaje. Finalmente encontraríamos la base genérica de DC Multiverse, que tiene grabado el logo de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? En cuanto a nuestra figura de Static Shock, amigos, lo primero que podemos apreciar es que tiene un buen centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Static Shock podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tendría un diseño bastante llamativo. Podemos ver que tendríamos unos lentes con un detalle en un color sólido amarillo, luce bastante bien. Tenemos también el detalle del rostro perfectamente bien esculpido, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen detalle. En cuanto a la cabellera también tendríamos un muy buen moldeado, podemos ver que tiene una muy buena textura, no se siente para nada estático a la vista. Pasando a la paleta de colores, principalmente tendríamos una combinación entre azul marino y amarillo, luce bastante bien. Fuera de eso tenemos un detalle que estaría en el contorno de su gabardina en un color blanco y eso sería prácticamente todo. Pasando al moldeado y esculpido de nuestro personaje podemos ver que tendríamos un diseño un tanto simple. Tendríamos el detalle de la gabardina que tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido. Tendríamos el detalle de algunas arrugas a lo largo del brazo. También iríamos hacia la parte trasera donde tenemos algunos pliegues propios de la misma gabardina, luce bastante bien. Tenemos el detalle de la costura y podemos ver todo el contorno con un poco de relieve, luce bastante llamativo. En cuanto al traje
parte interior tendríamos un poco de diseño, tiene un poco de detalle, podemos ver algo de la musculatura de nuestro personaje y eso sería prácticamente todo. En las rodilleras tenemos un poco de diseño, tenemos un poco de moldeado y de igual forma en la parte del calzado podemos ver que las botas tendrían un poco de detalle, luce bastante bien. Fuera de eso podemos notar que la musculatura estaría perfectamente bien definida, pero no es tan abundante o tan marcada para que resalte tanto a la vista. Aún así está perfectamente bien definida, tenemos un poco de relieve a lo largo de las piernas. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Vamos a posarlo de una forma bastante simple. Su cabeza puede girar 360 grados, no está impedida para nada, gira perfectamente bien y libra el detalle de la solapa. Puede ir hacia abajo un poco, hacia arriba un poco más y moverse hacia los laterales. Los brazos girarían 360 grados, vemos que no están impedidos para nada y podemos apreciar que tendrían una ligera articulación de mariposa. Desgraciadamente no contamos con el protector interior, sin embargo el ropaje está perfectamente ajustado y casi no se nota el faltante. Si así lo necesitamos tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio, aquí podemos apreciarlo. Pasando a cada uno de los brazos tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría girar 360 grados sin ningún inconveniente. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede moverse hacia los laterales y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro, gira 360 grados, el codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia arriba, hacia abajo y de igual manera hacia los laterales. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje podemos ver que tendría un corte en la parte central que nos permitiría girar 360 grados sin ningún inconveniente. Está un tanto ajustado debido a la vestimenta, pero aún así podemos lograr el giro. Puede moverse hacia los costados, un poco ligeramente hacia el frente y casi nada hacia la parte trasera. En la cintura tendremos un corte adicional que de igual forma nos permitiría rotar 360 grados. Podría moverse hacia los costados, inclinarse hacia el frente y también hacia la parte trasera. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás podemos ver que este tendría un rango bastante amplio, el movimiento sería prácticamente perfecto. En el caso del rango de patada llegaríamos fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso, sería exactamente igual del lado contrario. Podemos apreciar el rango de patada, el cual llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Podemos apreciar que tendríamos un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posabilidad de nuestro personaje. En el caso de las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, cuenta con doble punto de articulación. Como siempre en las pantorrillas no tenemos corte, es completamente estático, no tiene mayor movimiento. Los pies podrían girar 360 grados sin ningún problema, ir hacia arriba, hacia abajo, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario, puede girar 360 grados sin ningún problema, ir hacia arriba, también hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Static Shock. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio. En el caso de sus efectos de electricidad es bastante sencillo, vamos a posicionarlos únicamente en cada uno de los puños de esta forma. Vemos que se sujetan bastante natural. Repetimos el proceso del lado contrario, colocamos los efectos de esta manera y eso sería todo. Vemos que luce bastante bien y realmente no afectaría a la estabilidad de nuestro personaje para nada. Vemos que se mantiene bastante firme. Si quisiéramos podemos colocarle la base dedicada al personaje, únicamente colocaríamos el poste en la planta de los pies de esta manera y presionaríamos hasta que ensamble de esta forma. Vemos que esto le daría mayor estabilidad, aunque siento que realmente no lo necesita, al menos para poses que no sean tan demandantes. El diseño sería bastante atractivo, aunque me hubiera gustado tal vez que tuviera una base transparente para darle mayor detalle y poderlo exhibir de una mejor manera. Si quisiéramos también podemos darle el detalle de la base genérica de DC Multiverse, solo hay que retirarlo y colocarla de esta manera. De igual forma en la planta de los pies, en el orificio mediante el poste que nos incluye la misma base. Vemos que tendría prácticamente la misma función, únicamente nos ayudaría a darle un poco más de detalle a nuestro personaje para que no pierda el equilibrio.
Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Static Shock. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Static Shock en su versión New 52 de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestro personaje, podemos ver su paleta de colores, donde principalmente encontraremos una combinación entre azul marino y amarillo. También podemos ver el detalle del contorno de la gabardina en un color blanco para contrastar con el resto del diseño. Pasando al moldeado y esculpido de nuestro personaje, podemos apreciar el detalle de la musculatura, que si bien no es tan marcada, aún así está presente. Podemos apreciar que tendría un poco de detalle. En cuanto al relieve del color amarillo, tenemos un poco de moldeado en las rodilleras, tenemos un poco más de detalle en la parte de las botas, y en el caso de la gabardina nos encontraremos con algunas ondulaciones y arrugas bastante naturales del tipo de prenda que representa. También podemos apreciar el pliegue de la solapa y tendríamos un poco de detalle moldeado en la costura de la misma gabardina, tiene un muy buen detalle. Pasando al moldeado y esculpido del rostro y la cabellera de nuestro personaje, podemos apreciar que tiene un muy buen detalle. Nos encontraremos con unas gafas en un color amarillo sólido, se ve bastante llamativo. Tenemos el detalle del rostro perfectamente bien definido. Para la cabellera podemos ver que tiene una muy buena textura, tiene un muy buen moldeado, no se siente para nada estático a la vista. Pasando a las articulaciones de nuestro personaje, a pesar de contar con un ropaje un tanto largo, nos encontraremos con un movimiento bastante libre, tiene un muy buen rango, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas. En el caso de los accesorios de nuestro personaje, tendríamos dos efectos de energía eléctricos en un tono amarillo translúcido, luce bastante bien. También tendremos el detalle de la base específica para el personaje, que hace que se vea mucho más dinámico, sobre todo si lo exhibimos en algún tipo de superficie que nos permita darle una pose mucho más dinámica. Nos encontraremos también con la base genérica de DC Multiverse, aunque creo que realmente esa sobra. A esta figura de Static Shock le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Me gusta mucho cómo luce a la vista, aunque creo que luce mucho más, sobre todo si lo exhibimos con su base dedicada para el mismo personaje. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Os dejo con una pequeña galería de esta figura de Static Shock, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima, chicos. Bye.